Adjectives for nationalities. Adjetivos para nacionalidad. Las nacionalidades se han dividido en varios grupos dependiendo de su terminación. Esta diapositiva abarca las nacionalidades que terminan en yen. American. Su significado, meaning, americano, americana, americanos y americanas, muestra que este adjetivo se puede usar para significar tanto singular como plural y además mostrar el género masculino y femenino con solo una palabra. Será el mismo caso para todos los significados de las siguientes palabras: North American, Central American, South American, African, Afghan, German, Algerian, Argentinian, Austrian, Australian, Belgian, Bolivian, Uruguayan. Recalquemos la pronunciación de South, South American, South, South American, Algerian, Algerian, Argentinian, Argentinian, Austrian, Austrian, Australian, Australian, Belgian, Belgian, Uruguayan, Uruguayan. La terminación en ian es la más común dentro de las nacionalidades. Tenemos, por ejemplo, Guatemalan, Jamaican, Paraguayan, Moroccan, Honduran, Salvadoran, Costa Rican, Canadian, Cambodian, Croatian, Peruvian, Romanian, Russian, Italian. Enfaticemos la pronunciación de las más difíciles. Jamaican, Jamaican, Paraguayan, Paraguayan, Canadian, 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 Croatian, 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 Peruvian, 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 Romanian, Romanian, Russian, Russian, Russian. Terminados en en. Como podrás observar, Salvadorian está repetida en esta diapositiva. Sucede que las nacionalidades como Salvadorian, Ecuadorian, Honduran pueden escribirse con la terminación AN o con la terminación EAN. Tú decidirás. Empecemos con la pronunciación. European, European, Salvadorian, Salvadorian, Ecuadorian, Ecuadorian, Singaporean, Singaporean, Zimbabwean, 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 Chilean, Chilean, Chilean. Muy pocos adjetivos de nacionalidad terminan con ish. Aquí puedes ver la mayoría. Sin embargo, además hemos agregado aquellos que terminan con esh y aquellos que terminan con is. British, Danish, English, Finnish, Irish, Polish, Scottish, Spanish, Swedish, Turkish, Welsh, Swiss. Pongamos énfasis en la pronunciación de la palabra inglés. Mucha gente tiende a pronunciar English cuando debe de pronunciarse English. English. Ahora vayamos con irlandés. Cuidado con la letra I. Se pronuncia Irish. Irish. Finalmente, la palabra escocés y la palabra español. Las S iniciales se pronuncian solamente con el sonido S
sin agregar la letra E. Scottish, Scottish, Spanish, Spanish. Estos adjetivos de nacionalidad terminan en I. Kazakhstani, Saudi, Thai, Israeli, Iraqi, Omani, Pakistani, Bangladeshi. Pongamos atención en la pronunciación de Saudi, Saudi, Israeli, Israeli, Iraqi, Iraqi, Bangladeshi, Bangladeshi. Ahora los adjetivos de nacionalidad que terminan en is, Chinese, Congolese, Japanese, Portuguese, Senegalese, Sudanese, Vietnamese. Para terminar, veamos los adjetivos de nacionalidad, los pocos que hay, que terminan con ch, k y c. Su pronunciación puede variar un poco en el primer caso. Czech, Czech, French, French, Dutch, Dutch. Pon atención a la palabra Czech, Czech. Greek, Slovak, Icelandic. Ahora veamos el uso de estos adjetivos. Tenemos aquí los adjetivos de nacionalidad American, Mexican and Chinese. Y con estos ejemplos podemos ver que se pueden utilizar tanto en singular como en plural. Los adjetivos pueden ir solos. Por ejemplo, he's American. I'm not Mexican. Sheila is Chinese. They're American. They aren't Spanish. My cars are Chinese. Los adjetivos en general no usan a y an en singular. Puedes ver que digo he's an American. I'm not Mexican. Sheila is Chinese. Obviamente, en los ejemplos en plural no podemos poner a o an, ya que estamos hablando de varias personas y an significa un y una. Como vimos en las diapositivas anteriores, los adjetivos no tienen formas plurales. Por esa razón, con una palabra va a ser suficiente para designar americano o americanas, mexicanos, mexicanas, españoles, españolas, chinos, chinas. De la misma manera, no tienen género, así que americano y americana, mexicano y mexicana se dicen de la misma manera American and Mexican. Ahora veamos cómo los adjetivos pueden funcionar junto con los nouns o sustantivos. Los adjetivos solo son características, los nouns o sustantivos son las cosas en concreto. Aquí, los sustantivos están marcados en azul. She is an American engineer. They're American engineers. It's an Asian car. They are Japanese cars. Charles is a French person. The pyramids are Egyptian monuments. Aquí podemos ver que ahora sí los adjetivos pueden tener a o an solamente si junto a ellos hay un sustantivo, aquí marcado en azul. Y solamente puede ser en singular. Así que ahora checa tus ejemplos en singular y puedes ver she's an American engineer. It's an Asian car. Charles is a French person. Te recuerdo de nuevo que los adjetivos nunca van a tener a o an en plural. Aún así, tengan un sustantivo. Por ejemplo, they're American engineers no puede llevar a o an, puesto que a o an significa un y uno. Y aquí estamos hablando de que ellos son ingenieros americanos. Como último punto, los adjetivos siempre precederán a los sustantivos. Como indica en esta pequeña gráfica, el adjetivo va primero y el sustantivo va después. Así tenemos que American engineer, Asian car, French person, American engineers, Japanese cars,
Egyptian monuments siguen esta regla y se usa en todos los adjetivos.